día, profesor. En esta oportunidad voy a exponerle mi proyecto titulado Longitud del arco de una catenaria de un puente. Para este proyecto tuve el apoyo de mi compañera Lisbeth, de mi compañero Hans y de mi compañero Roger. Como ya sabemos, a pasar de los tiempos, la ciencia y la tecnología han ido avanzando. En la actualidad esta información es muy importante, ya sea para utilizarla en la vida cotidiana o en la misma ingeniería civil. Este trabajo tiene la finalidad de mostrar el uso de la aplicación de las matemáticas en la vida real en el caso de la longitud del arco, apoyándonos a partir de los cálculos integrales. Analizaremos la función del arco parabólico de la catenaria de un puente, para posteriormente encontrar el valor respectivo a su longitud mediante la fórmula matemática. Mi objetivo general es hallar la longitud del arco de la catenaria del puente. Mis objetivos específicos son encontrar la ecuación de la catenaria del puente, hallar la derivada de dicha ecuación, aplicar la derivada de dicha función matemática. Continuando con la explicación, voy a exponer lo que es la integral definida. Es un concepto utilizado para determinar el valor de áreas limitadas de curvas y rectas, dado en el intervalo a y b, en el que cada uno de los puntos en x se define una función de x, la cual tiene que ser mayor o igual a 0 en el intervalo a y b. La fórmula para la integral definida tenemos acá, que vendría a ser la integral de a b de la función de x por el diferencial de x. Tenemos la longitud de arco, que vendría a ser la medida de la distancia que se recorre a lo largo de una curva, como por ejemplo, tenemos una curva y tenemos una pelotita acá. Entonces, la longitud de arco vendría a ser la distancia que recorre esta pelotita a lo largo de esta curva. Esa vendría a ser la longitud de arco. Antiguamente no podíamos determinar la longitud de este arco en segmentos irregulares, pero gracias a la llegada del cálculo, que trajo consigo la fórmula general, como podemos observar acá, y nos trajo soluciones para métodos o soluciones para situaciones en algunos casos, ¿no? Y podemos observar acá la integral de a a b por la raíz de 1 más el diferencial de y sobre el diferencial de x, todo esto elevado al cuadrado. Con esta fórmula podemos encontrar la longitud de arco. La definición de un puente. Como bien sabemos, un puente es una estructura que sirve para poder trasladarse de un lugar a otro, atravesando un río, ya sea para las personas o para los vehículos. En muchos casos se utilizan oroyas o puentes básicos de cuerda, pero en este caso el puente nos permite unir fronteras, como se dice, o unir pueblos que están separados por un río, una quebrada, y entre otras cosas. Las curvas catenarias no tienen una función lineal ni polinómica. En sí, las curvas son el cable que está sostenido en reposo y forma una especie de curva. A esto se le conoce como curva catenaria. Ellos soportan su propio peso. La fórmula para encontrar esta ecuación es la de acá. Tenemos la altura por el coseno por la altura, por una variable x sobre la altura, y esto despejando vendría a ser la altura por e a la x sobre h más e a la menos x sobre h sobre 2, y con esto podríamos encontrar la ecuación catenaria de cualquier curva. Bien, continuando con la exposición, vamos a pasar al desarrollo del caso de estudio. Ya para desarrollar el caso de estudio, tenemos que considerar las dos fórmulas que tenemos acá escritas, donde L representa la longitud de arco de la caternaria y E representa la ecuación general de lo que sería la caternaria. Bien, para ello vamos a hallar primeramente lo que es la ecuación de la caternaria. Y anteriormente hemos visto lo que es el caso de estudio, las medidas y bueno, los valores que hemos tomado para este dicho caso.
donde h veíamos que era pues 250 metros. Entonces, ya desarrollando la ecuación tendríamos 250, que es el valor de h, por lo que sería e elevado a la x sobre 250, más un e elevado a la menos x sobre 250, sobre todo esto sobre 2. Entonces ya tenemos lo que es la ecuación general de esa caternaria. Ahora vamos a hallar lo que es la derivada de esa función. Ahora, ¿por qué? Porque en esta fórmula, para hallar la longitud de arco, que es nuestro objetivo general, pues nos piden la derivada de esa función. Entonces, nosotros ya hallando la derivada de esa función, tenemos que y' va a ser igual a 250 medios, ¿no? Por e elevado a la x sobre 250, por lo que sería la derivada de esta función, que esto es igual a 1 sobre 250, más e elevado a la menos x sobre 250, por la derivada de ese exponente quedaría con el signo negativo, y sería sobre 1 sobre lo que es 250. Entonces, ahora lo que tendríamos que es y' va a ser igual a 250 sobre 2, sería 125, por lo que sería e a la x sobre 250 menos e a la menos x sobre 250, sobre lo que sería el mismo 250. Ahora, ya simplificando, estos valores tienen 125ava. Quedaría de la siguiente manera: e a la x sobre 250 menos e a la menos x sobre 250. Esto todos dividido entre 2. Esto sería lo que es la derivada de esta función que hemos sacado acá. Ahora bien, nos piden en la longitud de arco, nos piden que encontremos la derivada de y con respecto a la diferencial de x y lo elevemos al cuadrado. Pues bien, vamos a hacer eso rápidamente. Vamos a elevarlo todo al cuadrado para poder hacerlo de una mejor manera. Entonces ya tenemos lo que es la derivada de esa función elevada al cuadrado, que la tenemos acá de la siguiente forma, ¿no? Ahora, lo que nos queda es reemplazar en la fórmula de longitud de arco, que está definida por la integral desde un a hacia un b de la raíz de 1 más la diferencial de y con respecto a x elevado al cuadrado. Todo esto por la diferencial de x. Ya reemplazando, tenemos que la longitud va a ser igual a la integral del menos 400 hacia el 400 positivo. Esto ya lo expliquemos en la imagen anterior, en la parte del estudio del caso. Todo esto de la integral del menos 400 hacia el 400 positivo por la raíz de 1 más lo que sería ya la diferencial de y con respecto a x, que es lo mismo que estamos viendo acá en este momento. Solo reemplazamos, que sería e a la x sobre 125 más un e elevado a la menos x sobre 125 menos 2. Todo esto sobre 4. Ahora, la longitud de arco tenemos que es igual a la integral del menos 400 hacia el 400, que nos faltaba por la diferencial de x. Del menos 400 hacia el 400, y de la raíz de lo que sería 4 por 1, 4, ahora restamos, nos quedaría de la siguiente forma: sobre 125 más un e elevado a la menos x sobre 125 más 2 sobre lo que sería 4. Ahora tenemos que nos queda de la siguiente forma: longitud va a ser igual a la integral del menos 400 hacia el 400 positivo por la raíz del, esto lo expresamos de la siguiente forma, que es e elevado a la x sobre 125 más un e elevado a la menos x sobre 125, y todo esto elevado al cuadrado, sobre el 4 se convierte también en 2 al cuadrado. Ahora tenemos esto que raíz y cuadrado se van, y perdón, acá nos faltaba la diferencial de x también. Entonces la longitud nos sale que es
la integral de menos 400 hacia el 400 y bueno, ya no tendríamos raíces, sino tendríamos e a la x sobre 125 más un e a la menos x sobre 125 sobre lo que sería el 2 por la diferencial de x, ¿no? Y ya entonces tenemos lo que es la longitud, que es igual a un medio de la integral de menos 400 hacia el 400 positivo, de lo que sería e a la x sobre 250 más un e elevado a la menos x sobre 250. Todo esto por lo que sería la diferencial de x. Ahora seguimos resolviendo que estas integrales, que sería igual a longitud, va a ser igual a lo que sería un medio. Ya resolviendo la integral sería e a la x sobre 250 sobre la derivada de esta función, que sería 1 sobre 250 más un e elevado a la menos x otra vez sobre 250 sobre otra vez la derivada, que sería menos 1 sobre 250. Ahora, esto sería igual a 250 elevado por e elevado a la x sobre 250 menos un e, todo esto, perdón, esto desde el valor desde 400 hacia el menos 400. Entonces continuamos acá, sería 250 por e elevado a la x sobre 250 menos un e elevado a la menos x sobre 250 por el mismo 250. Todo esto sobre 2. Evaluado desde 400 hasta el menos 400. Donde la longitud nos queda que es igual a 250 por 250 sobre 2 por e a la x sobre 250 menos un e elevado a la menos x sobre 250. Esto también evaluado en el intervalo de 400 hasta el menos 400. Entonces la longitud de arco va a ser igual a 250 sobre 2, que daría 125, por e elevado a la 400 sobre 250, menos un e elevado a la menos 400 sobre 250. Todo esto menos lo que sería e elevado a la menos 400 sobre 250, más un un menos e elevado a la menos por menos es más 400 sobre 250, y todo esto multiplicado por 125. Entonces la longitud de arco nos quedaría igual a 125. Ya para simplificar un poco las cosas, tenemos que tenemos acá dos valores iguales que se van a sumar. Si nosotros ponemos el menos a cada uno de estos valores, quedaría entonces de la siguiente manera, que sería e elevado a la 400 sobre 250 por 2, porque acá tenemos que este es positivo y este es negativo, pero con el negativo otra vez es en positivo, menos 2 veces e a la menos 400 sobre 250. La longitud de arco entonces nos queda que es igual a, pues es 1187.784 metros. Con este trabajo concluimos que las matemáticas son muy importantes para la vida y aquí en especial para la ingeniería, ya que gracias a esto pudimos calcular la longitud de arco de una cateriana, apoyándonos de su función y la derivada que posteriormente lo aplicaríamos en una fórmula que se basa en una integral, dándonos como resultado la longitud real de esta cateriana que serviría para la ejecución de dicho proyecto. Gracias.